La primera vez que escuché sobre el niño espectral de La Rumorosa fue durante una noche agobiante en una cantina de Mexicali. El aire era tan espeso que parecía que se podía cortar con cuchillo. El ventilador giraba sin entusiasmo, y los hielos de mi vaso desaparecían como si se desvanecieran en el aire. Sentado en una mesa cercana, un hombre llamado Don Ernesto, un chofer de tráiler con la piel cuarteada por el sol y una voz ronca de tantos kilómetros recorridos, compartía su historia mientras vaciaba lentamente una botella de tequila barato. Estaba ahí, justo en medio del camino, con una camiseta blanca y pantaloncitos, decía con los ojos perdidos en la nada. Te juro que si no alcanzo a maniobrar me lo llevo de frente. Sus nudillos apretaban el vaso con tanta fuerza que parecían a punto de romperlo. Alguien en la barra soltó una carcajada incómoda, pero don Ernesto ni siquiera se inmutó. Cuando bajé del camión ya no estaba ni rastro. Y no fui el único. Pregunta a cualquier conductor que haya pasado por esa ruta de noche. Todos lo han visto. La conversación cambió de rumbo, pero a mí me quedó dando vueltas esa historia como un zumbido molesto. Yo conocía bien la carretera de La Rumorosa. Por trabajo debía recorrerla al menos una vez al mes, aunque ya había escuchado rumores de frenos que fallan y camiones que caen por las laderas sin explicación. Jamás me había tocado vivir nada extraño. Hasta que sucedió. Esa madrugada tenía que entregar unos documentos con urgencia en Tijuana. Salí de Mexicali poco después de las 2 de la mañana. El calor no había cedido ni un poco, así que prendí el aire acondicionado y puse algo de música en la radio para mantenerme despierto. La carretera estaba completamente vacía. Solo una línea oscura que se estiraba entre las montañas, rodeada de sombras que cambiaban de forma con cada curva. Conforme me internaba en las zonas más peligrosas, empecé a recordar lo que había contado don Ernesto. Me vino a la mente como un susurro clavado en la nuca. Si lo ves, no frenes de golpe, no le quites la vista, sigue como si nada. No sabía por qué lo recordé justo entonces, pero sentí cómo el cuerpo se me tensaba. Apreté el volante con ambas manos y bajé la velocidad sin parar del todo. Las curvas venían una tras otra como si la carretera no quisiera dejarme salir. Fue en una de ellas, tras una bajada muy empinada, cuando lo vi. Allí estaba. Un niño de pie, en medio del asfalto, iluminado de lleno por los faros de mi coche. Llevaba una camiseta blanca que reflejaba la luz como si brillara por sí sola. Mi pie fue directo al freno, pero me obligué a soltarlo. Recordé el consejo. En lugar de frenar bruscamente, fui soltando el acelerador poco a poco sin dejar de mirarlo. No se movía. No hacía ningún gesto. No alzaba la mano, no pedía ayuda. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Tenía las manos húmedas sobre el volante y los nervios al límite. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo en mi interior me gritaba que parara el coche, que lo ayudara, que no podía dejarlo ahí. Pero justo en ese instante, la radio comenzó a crujir con interferencias y luego se apagó por completo. Un silencio extraño lo envolvió todo. Entonces, levantó la cabeza. Su rostro era pálido, casi cenizo. Sus ojos, completamente negros, sin brillo, sin vida. Sus labios cuarteados parecían a punto de resquebrajarse. Quise hablarle, pero ningún sonido salió de mi boca. Pasé a su lado sin detenerme y al mirar por el retrovisor, ya no estaba. Seguí manejando con el corazón acelerado y las manos aún temblorosas. El sudor me escurría por la espalda, no por el calor, que seguía sofocante, sino por ese frío interior que me calaba los huesos. Avancé unos kilómetros más hasta que divisé un pequeño ensanchamiento al lado de la carretera. Ahí decidí detenerme. Necesitaba aire. Necesitaba convencerme de que todo había sido producto del cansancio o algún tipo de alucinación pasajera. Apagué el motor y salí del coche. El cambio de temperatura me golpeó de inmediato. Afuera el ambiente era helado. Un viento extraño soplaba entre las formaciones rocosas, silbando como si susurrara en un idioma olvidado. Me froté los brazos, encendí un cigarro y di una calada larga intentando relajarme. El cielo estaba despejado pero sin luna, y las sombras eran tan densas que parecía que se tragaban la poca luz que venía de las estrellas. Di un par de pasos alejándome del vehículo. El aire seguía siendo extraño, casi antinatural. Pero entonces, al darme vuelta para volver al auto, ahí estaba otra vez.
de pie junto a la puerta del conductor, inmóvil, mirándome con esos mismos ojos negros que parecían absorber todo lo que los rodeaba. El cigarro se me resbaló de los dedos. Sentí un escalofrío tan profundo que casi me dobló. No hice ningún intento de acercarme, y él tampoco. Solo permanecía ahí, en silencio, estático, como si hubiera estado esperando. ¿Estás bien?, pregunté con voz quebrada, sabiendo lo absurda que era la pregunta. No respondió. En cambio, levantó lentamente una mano y apuntó con el dedo hacia la curva por la que yo había venido. ¿Qué hay ahí?, volví a preguntar sin saber bien por qué. El niño no habló. Solo insistió con el gesto, señalando, fijo, sin quitarme la vista de encima. Algo en esa mirada me erizó la piel entera. No era una mirada humana. Había en ella una mezcla de tristeza profunda y rabia, como si llevara años esperando que alguien lo escuchara. Instintivamente retrocedí. Para cuando me di cuenta, ya estaba adentro del coche con los seguros puestos y el motor encendido. Miré a través del parabrisas. Seguía ahí, sin moverse, sin expresión. Entonces encendí las luces altas y desapareció. Me quedé quieto varios segundos intentando recuperar el aliento. Pero algo dentro de mí no me dejaba continuar. No podía irme. No todavía. Había algo más, algo que ese niño quería mostrarme. Y contra todo lo que el sentido común me dictaba, tomé la linterna del asiento trasero, abrí la puerta y comencé a caminar hacia la curva. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera más espeso, más denso, más difícil de respirar. La niebla comenzó a colarse entre las rocas, y pronto me vi envuelto en una capa blanca que apenas dejaba ver a 1 metro de distancia. El haz de la linterna bailaba nervioso entre la bruma. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, un pequeño zapato infantil, polvoriento, desgastado, medio enterrado entre la grava. Me agaché para recogerlo. Al tocarlo, un escalofrío me recorrió la columna. No sabía por qué, pero sentí que ese zapato llevaba ahí mucho, mucho tiempo. Lo giré con la linterna y noté algo más. A unos pasos, parcialmente cubierta de tierra, había una placa metálica. Me acerqué, la limpié con las manos temblorosas y logré leer: aquí falleció Emiliano Torres, 6 años. Descansa en paz. Me quedé paralizado. El niño, ese niño, había muerto ahí. Me quedé congelado frente a esa placa oxidada, incapaz de procesar lo que acababa de leer. El nombre Emiliano Torres martillaba mi cabeza como un eco imposible de ignorar. 6 años, la edad coincidía. La altura, la ropa. Era él. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. La linterna comenzó a parpadear, 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Solo el sonido del viento entre las rocas me acompañaba. No podía ver nada, pero sentía una presencia cerca, muy cerca. El aire se había vuelto gélido, casi irrespirable. Entonces lo escuché. Una voz suave, apenas un susurro en mi oído, como si viniera de dentro de mi cabeza. Gracias por ver. No era una voz maliciosa. No era una amenaza. Era más bien un lamento. El suspiro de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando ser notado, comprendido, recordado. Me levanté lentamente con el zapato aún en la mano. Lo coloqué junto a la placa, lo más delicadamente que pude, como si fuera un gesto sagrado. Luego di media vuelta, caminé en silencio hasta el coche y me encerré en él como si necesitara protegerme de algo que ya no estaba. Esta vez, cuando encendí el motor, el aire acondicionado volvió a funcionar con normalidad. La radio también. La carretera se sentía distinta, como si algo hubiera cambiado. Como si el alma de Emiliano hubiera dejado de vagar por fin. Desde entonces, nunca más he vuelto a cruzar la Rumorosa de noche. Cada vez que debo pasar por ahí, reduzco la velocidad al llegar a esa curva, bajo la música, y hago una pequeña oración. No por miedo, sino por respeto. Porque sé que hay cosas que no se explican, y porque sé que los fantasmas más persistentes no siempre quieren asustar. A veces, solo quieren ser vistos. Y hay noches, no muchas, pero sí las suficientes, en que aún al mirar por el retrovisor, me parece ver unos ojos negros observándome en silencio desde el asiento trasero. El camino se enredaba entre las montañas como una herida vieja.
marcada con grietas en el asfalto y escoltada por rocas que parecían observar en completo silencio. A ese tramo lo conocían como el Espinazo, y no era casualidad. El viento rugía con tal fuerza que parecía hablar entre las piedras, como si las almas atrapadas ahí intentaran aún contar su historia. Era la primera vez que viajaba solo rumbo a Calafia. Mis padres habían sido claros: si tienes que pasar por el Espinazo, que sea con sol, y sin detenerte por nada. Me limité a reír. Pensé que eran exageraciones de gente mayor, pero el reloj marcaba ya la medianoche y no tenía otra opción. Me habían citado en Puerto Victoria, y no podía darme el lujo de llegar tarde. Cargué gasolina en una estación vacía, apenas iluminada, la única que había en kilómetros. Luego encendí el motor y me adentré en la sierra. Al principio todo fue tranquilo. El auto vibraba parejo, la música suave me ayudaba a no dormirme. El aire, aunque fuerte, no me parecía más que una molestia pasajera. Pero al subir más alto la niebla comenzó a colarse por el camino. Era densa, blanca, como un velo arrastrado por algo que no quería ser visto. Las luces largas del coche apenas si alcanzaban a mostrar un par de metros adelante. Tuve que reducir la velocidad, y el frío se metió por las rendijas del tablero, haciendo que se me entumecieran los dedos. Fue ahí que lo noté por primera vez. Un destello en el espejo retrovisor. 2 luces rojas, intensas, fijas, como ojos encendidos. Parpadeé, volví a mirar, y no había nada. Me dije que debía ser otro auto lejos, aunque no había visto a ningún conductor desde hacía más de 2 horas. El viento golpeaba más fuerte. Levantaba tierra, pequeñas piedras que sonaban contra el cofre. Encendí los limpiaparabrisas para despejar los cristales, y entonces lo escuché. Un sonido tenue, casi irreconocible al principio, pero empezó a crecer. Era un trote rítmico, acompasado, como de patas golpeando el suelo con fuerza. Revisé de nuevo el retrovisor, y ahí estaban. Los mismos ojos rojos, solo que más cerca esta vez. Y lo más inquietante, se movían. Se acercaban. Apreté los dientes, traté de enfocarme solo en la carretera. Pero el sonido no desaparecía. Al contrario, aumentaba. Algo, lo que fuera, me estaba siguiendo. Pisando el acelerador con más decisión, el vehículo respondió con fuerza, y el marcador de velocidad comenzó a trepar. Pero el trote no se detenía. Era como si algo gigantesco estuviera corriendo a mi lado, invisible pero presente. Giré la cabeza solo un segundo y el corazón me dio un vuelco. Una criatura enorme, negra como la sombra, con un pelaje apelmazado y brillante, corría justo junto a mí. Sus ojos encendidos eran 2 carbones vivos en la oscuridad. Era como un perro monstruoso, pero más grande, más ágil y más inteligente. El terror me atenazó el pecho. Ya iba a más de 100 kilómetros por hora, y esa cosa seguía mi ritmo con una facilidad espeluznante. Intenté concentrarme, pero casi pierdo el control en una curva cerrada. Aún así, no podía dejar de mirar de reojo. Ahí seguía, con la lengua afuera, los colmillos expuestos y esa mirada penetrante que me atravesaba como cuchillas. Presioné el pedal a fondo. El motor chilló y el paisaje se volvió un borrón de curvas y neblina. Pero la criatura no se rendía. A cada segundo su trote golpeaba el suelo como un metrónomo de pesadilla. Y entonces, sin aviso, me miró directamente. Un instante. Solo eso. Un solo instante que sentí eterno. Porque en esa mirada, entre el rojo incandescente de sus pupilas, vi algo más que bestialidad. Vi malicia, vi intención. Como si entendiera lo que hacía, como si lo disfrutara. Mi garganta soltó un grito que se perdió entre el rugido del motor y el ulular del viento. Las curvas pasaban como destellos, el coche temblaba. El monstruo aún estaba ahí. Aunque mi vista intentaba concentrarse en el camino, no podía evitar girarla cada pocos segundos. Aquella criatura no se alejaba ni un centímetro. No jadeaba, no se cansaba. Su trote era mecánico, casi elegante. No dejaba huellas, no levantaba polvo. Era como si flotara sobre el asfalto, y sin embargo el estruendo de sus pisadas retumbaba en mis huesos. Mi mente se debatía entre acelerar más o frenar en seco. Pero ambas ideas eran una sentencia. Frenar podía significar invitarlo a alcanzarme. Acelerar más, con esa niebla y curvas, era como jugar ruleta rusa con una bala asegurada. Pero la desesperación me dominaba. Hundí el pie aún más, y el coche chilló.
Los faros apenas si alcanzaban a cortar la niebla que ahora parecía envolverme como un sudario vivo. En una curva especialmente cerrada, estuve a punto de salirme del camino. Las llantas derraparon, y el coche se ladeó un segundo eterno antes de recuperar el control. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Me atreví a mirar hacia la izquierda, y no estaba. La criatura había desaparecido. No vi sombras, no escuché pasos, no quedó ningún ruido detrás. Solo el sonido de mi respiración entrecortada y el golpeteo tembloroso del motor. Todo el aire parecía haberse detenido. La niebla, como si entendiera lo que pasaba, comenzó a disiparse de a poco, y la carretera volvió a mostrarse con claridad. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, como si el mundo contuviera el aliento. No entendía qué acababa de pasar, pero algo dentro de mí sabía que eso no fue una alucinación. Había visto sus ojos, había sentido su presencia, y lo más aterrador no era haberlo tenido al lado, sino sentir que de algún modo me había dejado seguir. Con las manos aún heladas sobre el volante, conduje sin detenerme ni un segundo más. No revisé el retrovisor, no bajé la velocidad, no cambié la música ni me atreví a cerrar los ojos un solo parpadeo más largo de lo normal. El silencio se volvió mi compañía durante el resto del trayecto, y cada sombra del camino parecía observarme. Después de lo que parecieron horas, vi las luces del puesto de revisión de centinela en el horizonte. Un par de soldados salieron a hacer la inspección de rutina. Uno de ellos, con mirada cansada y voz grave, me dijo: ¿Vienes del Espinazo? Asentí. Se me quedó mirando un segundo más de lo normal. Luego su expresión cambió. No fue burla, no fue sarcasmo. Fue algo parecido a lástima, o respeto. ¿Viste algo? No supe qué responder. Apenas logré un leve movimiento con la cabeza. El soldado entrecerró los ojos y asintió despacio, como si ya supiera la respuesta. Dicen que aparece cuando quiere advertirte, o cuando está vigilando algo peor. Algunos le dicen el centinela del asfalto, otros creen que es un alma maldita. Lo único cierto es que los que lo ven no siempre llegan. Aquella noche no pegué un ojo. Aunque logré llegar a mi destino en Calafia sin más incidentes, el recuerdo me siguió como una sombra pegajosa. Cada vez que cerraba los ojos, los veía otra vez. Esos dos puntos rojos brillando en la oscuridad, fijos en mí, como si aún me estuvieran buscando. El sueño me esquivaba, y cuando por fin lograba dormir despertaba jadeando, con la imagen de esa criatura susurrándome en un idioma que no entendía, porque no era solo un animal. Eso lo supe con claridad desde el momento en que me miró. Había algo antiguo en su mirada, algo mucho más viejo que esa carretera, que esos cerros, que yo mismo. En los días siguientes traté de buscar explicaciones. Revisé foros, hablé con otros conductores, incluso volví a visitar la gasolinera donde comenzó todo. Nadie me dio respuestas, pero encontré algo peor, historias similares, testimonios vagos, perdidos en blogs viejos y comentarios de foros abandonados. Algunos hablaban de un perro del infierno, otros de un demonio de la sierra, y los más oscuros decían que era una entidad que marcaba a quienes estaban a punto de perderse, o que ya lo estaban. Desde entonces no he vuelto a tomar esa ruta. Cada vez que escucho hablar de El Espinazo me aparto. Cambio de tema. Bajo la mirada. Porque no todos los que lo han visto pueden contarlo. Y los que lo cuentan nunca son los mismos después. Hay cosas en este mundo que no necesitan explicación. Solo respeto y miedo. Y yo aprendí, demasiado tarde, que en algunos caminos no estás solo, incluso cuando lo parece. La primera vez que oí hablar de Alma fue en un pequeño café olvidado en la entrada de La Rumorosa, de esos lugares donde el polvo parece parte del mobiliario y el aroma a café requemado se mezcla con el olor a desierto. Un trailero mayor, llamado Don Ernesto, la mencionó entre sorbo y sorbo de su taza, como quien comenta el clima o el precio del diésel. La enfermera, claro que la he visto. Todo aquel que conduce por aquí de noche se la ha topado alguna vez, dijo con total naturalidad, como si no estuviera contando nada fuera de lo común. Al principio pensé que era una de esas fábulas de carretera que los viejos se inventan para asustar a los nuevos. Me reí con disimulo, pero Ernesto me sostuvo la mirada con seriedad. Tenía los ojos entornados, cargados de arrugas y experiencia. Si se te cruza, frena. No importa si vas tarde, no importa el motivo, solo frena. Aquella noche,
El aire era tan frío que dolía respirar. La Rumorosa se extendía ante mí como un animal dormido y peligroso, enrollado entre cerros, con sus curvas cerradas y su neblina traicionera. Yo ya había recorrido ese camino muchas veces, pero algo en esa ocasión era distinto. El ambiente pesaba como si algo invisible viajara conmigo. El viento silbaba entre las piedras como si se quejara, y una niebla espesa descendía sobre la carretera, robándome la visibilidad. Encendí las luces altas. La señal del celular había desaparecido, algo habitual en esa zona, y la música del estéreo comenzaba a fallar, salpicada de interferencias. Todo parecía fuera de lugar. Pasé un viejo letrero oxidado que advertía sobre el peligro de las curvas. Me concentré intentando no pensar en lo que Ernesto me había contado, pero su voz se repetía en mi cabeza como una advertencia enterrada. Si se aparece, frena. No sé cuánto tiempo conduje así. Podrían haber sido 20 minutos o una hora. El tiempo en esa carretera parecía elástico, como si no siguiera ninguna regla lógica. Y fue en una curva cerrada, donde el asfalto parecía doblarse sobre sí mismo, que la vi. Una figura femenina estaba parada junto al camino. Vestía una bata blanca que ondeaba suavemente con el viento. A pesar de la niebla, su figura era clara, sólida. El corazón se me subió al pecho, y por instinto apreté el volante. Todo mi cuerpo quería acelerar y seguir, pasar de largo sin mirar atrás. Pero las palabras de Ernesto golpearon fuerte en mi memoria. Frené. El vehículo se detuvo a unos metros de donde ella estaba. Desde el asiento del conductor pude ver su rostro, joven, tal vez de 20 y tantos, con el cabello recogido en un moño firme, como de hospital, y unos ojos oscuros e inexpresivos que parecían no parpadear. Se acercó con pasos lentos, casi flotando, y se detuvo al lado de mi ventana. Bajé el cristal. El aire helado entró de golpe haciéndome temblar. ¿Puedes llevarme?, preguntó con voz suave, como si susurrara en lugar de hablar. Sí, claro, súbete, respondí aún con la piel erizada. La puerta del copiloto se abrió con un sonido seco y metálico. Ella se sentó con delicadeza, juntando las manos sobre sus piernas. Un olor extraño la rodeaba, húmedo, terroso, mezclado con algo que recordaba a hospital. ¿A dónde vas?, le pregunté intentando sonar tranquilo. Más adelante, 1 o 2 kilómetros. Asentí y puse en marcha el motor. El trayecto continuó en completo silencio. Ella no se movía, no hablaba, solo miraba fijamente hacia adelante. Yo no sabía si preguntarle algo más o simplemente concentrarme en el camino. Su presencia llenaba el espacio como si el aire mismo se hubiese vuelto más denso. Después de varios minutos, rompió el silencio. ¿Conoces la historia de Alma? Sentí que la garganta se me cerraba, contesté apenas. He oído algo. ¿La enfermera que desapareció hace años? Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. Ayudaba a personas heridas en esta carretera. Una noche una ambulancia la recogió junto a un hombre accidentado. Pero nunca llegaron al hospital. Nunca encontraron ni el vehículo ni sus cuerpos. Su tono era plano, sin emoción, como si hablara de algo que ya no le importara. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté mantener la compostura. ¿Tú la conociste? Apenas sonrió. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Digamos que sí. La niebla se hizo aún más espesa. La visibilidad era mínima, y el camino se angostaba cada vez más. Miré el tablero y sentí un vuelco en el estómago. El kilometraje no se había movido desde que ella subió. ¿Falta mucho?, pregunté con la voz un poco rota. Ya casi llegamos, dijo. Pero su voz ya no sonaba igual. Su voz ya no era la misma. Tenía una profundidad extraña, como si viniera de un lugar más lejano que su garganta. Giré apenas la cabeza para mirarla. Lo que vi me heló la sangre. Sus manos, que hasta hace poco parecían normales, ahora estaban cubiertas de sangre, y el líquido goteaba silenciosamente sobre el asiento de tela. Las gotas dejaban pequeñas manchas oscuras que parecían absorber la luz. El olor a tierra húmeda se intensificó de golpe, pero ahora venía acompañado de algo más. Metal, como el aroma que queda en el aire tras una operación o un accidente. Algo ácido, sucio, crudo. Mi instinto fue pisar el acelerador, escapar de ahí cuanto antes. Pero el motor solo gruñó, como si las llantas no tocaran el suelo, como si el vehículo estuviera suspendido en un vacío. No avanzaba, no retrocedía.
El volante no respondía. «No te preocupes», dijo Alma sin mover un solo músculo de la cara. «Ya llegamos». Miré al frente buscando desesperadamente el siguiente tramo de carretera. Cualquier señal, una curva, una piedra, pero no había nada. Ni asfalto, ni línea divisoria, ni luces. Solo una oscuridad espesa, un abismo silencioso que se extendía más allá de donde los ojos podían enfocar. Presioné el freno con fuerza y el vehículo se detuvo de golpe. El motor murió. El panel de control se apagó. El silencio que siguió fue total. Ni viento, ni motor, ni estática. Solo el sonido hueco de mi respiración agitada. Giré la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta estaba cerrada, el cinturón abrochado. Pero ella ya no estaba ahí. Solo quedaba el olor. Ese maldito olor a tierra mojada y alcohol de hospital. Me quedé así, congelado, sin moverme, sin saber qué hacer. Las horas pasaron sin que yo pudiera notarlo. Era como si el tiempo no existiera. No fue hasta que los primeros rayos del sol perforaron la niebla que un tráiler se detuvo a lo lejos. Un hombre bajó y corrió hacia mí. Me encontró con los ojos fijos en el vacío, las manos temblando sobre el volante y el rostro pálido como la niebla. Más tarde, mientras me tomaba un café caliente y trataba de entender qué había pasado, le conté todo a un par de conductores que habían parado en el mismo lugar. Uno de ellos era Ernesto. Asintió lentamente, sin sorpresa alguna. «Te lo dije, muchacho», murmuró. «Si se te aparece, frena. Ella solo quiere regresar a casa y a veces encuentra a alguien que la ayude». Desde entonces, cada vez que tengo que cruzar la Rumorosa, reviso el asiento del copiloto. Nunca más volví a verla, pero ese olor a tierra mojada aún aparece de vez en cuando, como un susurro persistente que se niega a desaparecer. La carretera de las Cuchillas siempre fue tema de conversación entre los conductores de carga. Yo no era chofer. Trabajaba en el área de logística de una empresa de transporte en Mexicali, encargado de revisar rutas, horarios y asegurar que cada envío saliera en orden. Mis turnos eran eternos. Muchas veces terminaban entrada la madrugada, justo cuando el calor del desierto se desvanecía y solo quedaban los ecos distantes de los motores perdiéndose en la autopista. Había escuchado todo tipo de relatos sobre las Cuchillas. Algunos compañeros aseguraban que el viento silbaba como si lamentara algo. Otros hablaban de curvas traicioneras, donde los frenos chirriaban con un sonido distinto, como si una fuerza extraña los arrastrara hacia el abismo. Pero la historia que más se repetía, siempre dicha en voz baja y con un cigarro encendido entre los dedos, era la del chofer desaparecido. Contaban que hacía unos 30 años, un hombre llamado Ramiro transportaba una carga pesada desde Tijuana hasta Mexicali. Su esposa estaba a punto de dar a luz, y en su apuro por llegar a tiempo, no dudó en pisar el acelerador al iniciar el ascenso por las Cuchillas. La última vez que alguien lo vio fue en una gasolinera, con una taza de café en la mano y los ojos enrojecidos por el cansancio. Las versiones difieren. Unos dicen que un camión sin luces lo deslumbró. Otros aseguran que un derrumbe bloqueó su camino en una curva ciega. Lo cierto es que ni Ramiro ni su camión fueron jamás encontrados, como si se hubieran desvanecido del mundo. Su esposa, decían, falleció durante el parto, y el bebé fue entregado a un pariente lejano. Desde entonces, muchos conductores aseguran haber visto a un hombre en la orilla del camino, con un mameluco sucio y una gorra desgastada, levantando la mano como pidiendo un aventón. Quienes se han detenido dicen que sube sin decir mucho, se sienta en silencio y desaparece antes de salir del tramo montañoso. Yo escuché esa historia muchas veces, siempre con la misma advertencia. Si ves a alguien pidiendo que lo lleves en las Cuchillas, no te detengas. Y nunca mires por el retrovisor. Mi única vez manejando un tráiler fue una noche de sábado. El conductor que debía llevar una carga a Mexicali enfermó de golpe, y el supervisor, desesperado, me pidió que lo cubriera. No era un trayecto largo, unas 4 horas, y conocía bien la ruta de tanto estudiarla en mapas y planillas. Además, el pago extra me venía bien. Encendí el motor un poco antes de la medianoche. Las luces de la ciudad se desvanecían en los espejos mientras el vehículo ganaba velocidad. Todo iba bien, hasta llegar al inicio del tramo maldito. El viento golpeaba con fuerza el costado del remolque, haciéndolo crujir como si las láminas se doblaran. Para relajarme, prendí la radio, pero solo se oía estática.
una interferencia densa que parecía venir de otro plano. La apagué y decidí enfocarme en la carretera. La neblina empezó a colarse entre los cerros, espesa, baja. Reflejaba las luces del camión como si el aire estuviera hecho de fragmentos de espejo. Fue en la tercera curva donde lo vi. Un hombre quieto, vestido con un mameluco gris y una gorra oscura, alzó una mano como si dudara. Frené por instinto, sin pensar. El tráiler chilló al detenerse. El sujeto caminó hacia la cabina, abrió la puerta y subió. «Gracias, patrón», murmuró con una voz áspera, casi apagada. No supe qué decir, no me miró. Se sentó y se quedó mirando hacia adelante. El silencio se hizo tan espeso como la niebla que se arrastraba por la carretera. Quise romperlo. «¿Hasta dónde vas?», pregunté más por incomodidad que por verdadera curiosidad. «A casa», susurró sin emoción. Asentí y seguimos avanzando. Las luces del tablero titilaban de vez en cuando. El aire frío se colaba por las rejillas del parabrisas y me helaba las manos. 10 minutos después lo observé de reojo. Seguía inmóvil, con las palmas apoyadas en los muslos. Había algo raro. Su ropa parecía vieja, gastada, cubierta de polvo. Pero fueron sus manos las que me hicieron tragar saliva. Eran de un blanco cenizo, la piel apretada sobre los nudillos, casi como si no circulara sangre. «¿Todo bien?», pregunté como quien se deja llevar por el instinto más básico. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos no tenían fondo. Me miró y sonrió con una expresión tensa, forzada. «Ya casi llegamos», dijo. No supe qué responderle. Me limité a mirar al frente mientras las luces del tablero parpadeaban una vez más, como si el camión mismo supiera que algo no iba bien. El motor tosió, dando un pequeño brinco, y el volante vibraba entre mis manos. La carretera parecía alargarse, como si nunca fuéramos a salir de esas curvas. El viento aullaba con tal intensidad que me daba la impresión de que gritaba mi nombre. Volteé a mirarlo de nuevo, y el asiento estaba vacío. El cinturón seguía abrochado. El vidrio empañado por su respiración seguía allí, con una tenue marca. Pero él ya no estaba. Mi cuerpo entero se tensó. Las manos sudaban y apretaban el volante con fuerza. Los dientes los tenía apretados sin darme cuenta. Me negué a mirar por los espejos. Me aferré a la idea de que todo era una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, por el rabillo del ojo, juraría que vi una silueta caminando junto al tráiler. Una figura delgada, encorvada, con el mameluco gris y la gorra, igual que antes. Aceleré. No me importó el riesgo de esas curvas. Solo quería salir de ese tramo de una vez por todas. Al llegar al último túnel, sentí que el camión respiraba conmigo. Ya no temblaba. Ya no hacía frío. Todo volvía a la normalidad. Pero había una cosa que no podía ignorar. Sobre el asiento del copiloto había quedado una taza de café, vacía, caliente. Desde esa noche no volví a manejar un tráiler. Pedí el cambio de área y me negué a hacer cualquier entrega, sin importar el bono o la urgencia. Algunos no me creen. Otros solo me palmean el hombro en silencio. Pero cada vez que el viento sopla fuerte en Mexicali y arrastra consigo ese olor seco a tierra vieja, me viene a la mente aquella mirada, esa sonrisa que no era humana, y la voz de mis compañeros vuelve a retumbar como una advertencia eterna. Si ves a alguien pidiendo aventón en las cuchillas, sigue tu camino, no te detengas, y jamás mires atrás. No sé con certeza cuándo comencé a oír esas historias, pero desde que tengo memoria, eran parte de las conversaciones en las reuniones familiares. Siempre surgían en voz baja, casi como si al mencionarlas pudieran despertar algo. Mis tíos hablaban con ese respeto nervioso que no terminaban de disimular, refiriéndose a una presencia que, según decían, habitaba en las alturas de aquellas sierras, donde el camino se enrosca como una víbora herida, y el viento silba entre las piedras como un llanto interminable. Ese tramo maldito era conocido como La Rumorosa. Para los mayores, no se trataba solo de una carretera. Era una zona marcada, un lugar donde los accidentes eran tan frecuentes como inexplicables. Algunos aseguraban que durante las tormentas podían oírse carcajadas que no parecían de ningún ser humano. Con 28 años encima y más terquedad que sentido común, me convencí de que era momento de desmentir esa leyenda. Aproveché el feriado de noviembre para organizar una escapada con 2 amigos, Raúl y Elías.
Nos fuimos en la vieja camioneta de Elías, una Cherokee que se mantenía firme pese a los años. Llevábamos cervezas, bocadillos y el plan de acampar en lo alto de las montañas, lejos de miradas curiosas pero sin adentrarnos demasiado como para perder la orientación. Llegamos mientras el sol aún colgaba sobre el horizonte. El aire era áspero, seco y cargado de polvo. Armamos el campamento en una meseta desde la cual se podía ver el camino serpentear entre las montañas. Desde allí, los faros de los camiones se veían como luciérnagas que avanzaban en fila india por la estrecha carretera. El atardecer pintó las rocas de un rojo oscuro, casi como si sangraran. Dicen que por estas partes se aparece, murmuró Raúl mientras avivábamos la fogata. ¿Quién?, preguntó Elías con tono burlón. La mujer del rebozo. Mi abuelo jura haberla visto cuando manejaba tráiler allá por los 80. Dice que se le cruzó flotando por la carretera, alta, cubierta con un manto negro. Frenó de golpe, pero no había nadie. Elías se rió abiertamente y negó con la cabeza. Yo, en cambio, no dije nada. Esa historia ya la conocía. En los pueblos cercanos, la Rumorosa era más una advertencia que un nombre. Hablaban de luces que surcaban el cielo, sombras entre los arbustos, risas sin cuerpo. Pero sobre todo hablaban de ella. La primera noche pasó sin contratiempos. La fogata chisporroteó hasta apagarse, y el viento aulló como si arrastrara penas viejas. El amanecer trajo consigo un frío penetrante y un olor extraño, como a tierra recién mojada, aunque no había llovido. Al revisar el terreno, me pareció distinguir unas huellas pequeñas, como si alguien hubiese rodeado nuestra tienda durante la noche. No dije nada. Esa mañana salimos a recorrer la zona. Encontramos unos grabados en las piedras, símbolos antiguos, desgastados. Elías, como siempre, hizo una broma y los calificó de grafitis de algún loco, pero Raúl y yo no estábamos tan convencidos. A la vuelta el viento soplaba más fuerte, cubriendo todo de polvo. Esa noche, el fuego se extinguió 2 veces sin explicación clara. El silbido del viento era constante, y en algún momento, entre el murmullo, escuchamos algo. Una risa. No era una carcajada normal, era aguda, prolongada, como un grito disfrazado. ¿Lo oyeron?, pregunté con la voz apretada. Raúl asintió sin decir palabra. Elías, incómodo, murmuró que solo era el viento. Nadie insistió. Dormimos con las linternas encendidas. Ya de madrugada un ruido sordo nos sobresaltó. Era como si alguien caminara en círculos, golpeando ligeramente el suelo. Me levanté de golpe. Vi a Elías empuñando un machete, los ojos abiertos, la respiración entrecortada. Raúl sostenía su linterna contra el pecho, pálido. «¿Qué demonios es eso?», murmuró. El sonido cesó. Salimos de la tienda con cuidado, iluminando los alrededores con las linternas. No había nadie, pero sí vimos las huellas. Eran muchas, pequeñas, descalzas. Rodeaban la tienda como si hubieran estado bailando a nuestro alrededor. No eran nuestras, y estaban frescas. ¿Creen que alguien nos está gastando una broma?, preguntó Elías, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. Nadie contestó. El ambiente era denso, irrespirable. Esa mañana comenzamos a desmontar el campamento, apurados por irnos cuanto antes. Pero justo cuando recogíamos las últimas cosas, algo nos hizo detenernos en seco. Algo en lo alto de una de las montañas, justo frente a nosotros, se mantenía erguido, como un faro oscuro contra el cielo claro de la mañana. Una figura humana, alta, inmóvil, vestida con un rebozo negro que le cubría completamente el cuerpo. La vimos los 3 al mismo tiempo. «Eso no puede ser real», murmuró Raúl con la voz quebrada. La figura no se movía, solo estaba ahí, viéndonos, como si esperara algo. Entonces rió. El sonido llegó arrastrado por el viento, claro, agudo y malicioso. Era la misma risa que habíamos escuchado la noche anterior, solo que ahora sabíamos, con certeza, que no había sido el viento. Era ella, esa presencia que flotaba en las leyendas, esa mujer sin rostro que cruzaba caminos malditos y se aparecía entre los riscos. No dijimos nada. No fue necesario. Corrimos como si el mismo diablo nos persiguiera. Lanzamos las cosas a la parte trasera de la Cherokee y arrancamos, levantando nubes de polvo con los nervios encendidos y la garganta seca. Ninguno se atrevió a mirar atrás, ni siquiera al pasar por los tramos donde las cruces y flores secas marcaban los sitios de accidentes pasados.
No hablamos durante todo el trayecto, ni siquiera cuando la carretera se volvió recta y el paisaje se hizo menos hostil. Volví a La Rumorosa muchos años después por motivos de trabajo. No fue planeado, simplemente no había otra ruta. Conducía solo. Todo seguía igual. La carretera estrecha, las curvas cerradas, el viento que no deja de soplar. Me detuve en un mirador. Era de tarde. El cielo estaba despejado. Desde ahí podía ver el mismo paisaje de entonces, esas montañas rugosas que parecen esconder secretos antiguos. Y ahí estaba ella, de nuevo, en lo alto, inmóvil, mirándome. No esperé a escuchar la risa. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás, sin respirar, sin pensar. Desde entonces, cuando alguien me pregunta si creo en las leyendas de La Rumorosa, solo asiento. No cuento la historia. No me atrevo. Porque cada vez que sueño con ese lugar, ella también aparece. Y siempre está riendo. No tengo claro en qué momento pensé que conducir solo de noche por la Sierra de los Cuervos era una buena idea. Quizás fue el fastidio de ese trabajo mal pagado en San Pedro del Valle, o simplemente el deseo de regresar a Ensenada antes de que saliera el sol. Mis padres siempre fueron claros con eso. Esa carretera no se cruza de noche, y mucho menos si vas solo, decía mi madre, con esa mezcla de superstición vieja y miedo que nunca se le fue del cuerpo. Mi papá, más práctico y menos dado a historias de fantasmas, solo me repetía que por algo la llamaban el filo del abismo. Pero yo, con esa soberbia tonta que a veces uno tiene cuando es joven, no hice caso. Salí de San Pedro poco después de las 9 de la noche. El clima no era como otras veces. El calor seco del desierto se sentía como si algo lo estuviera conteniendo. Como si el aire mismo estuviera esperando que algo pasara. Las primeras curvas llegaron sin aviso, serpenteantes, afiladas, como cortadas a cuchillo entre las montañas. Empecé a pensar en las cosas que uno oye desde chico. Que los carros desaparecen, que a veces se oyen gritos sin fuente, que hay figuras que se arrastran entre las piedras como si fueran parte del paisaje. Pero lo que más me venía a la mente era una historia que escuché en muchas fondas al borde del camino. Esa leyenda que siempre salía cuando alguien hablaba en voz baja, como si temieran que se hiciera realidad con solo nombrarla. La carroza. Decían que era un carruaje antiguo, de un negro tan intenso que no reflejaba ni las luces altas. Aparecía sin previo aviso en plena carretera. Nadie sabía quién lo conducía, y quienes intentaban seguirlo no volvían. Algunos contaban que incluso escuchar sus ruedas sobre el pavimento era suficiente para que la mala suerte te siguiera el resto de la vida. Yo no sabía si creerlo, pero esa imagen, la carroza, los caballos, la oscuridad tragando los faros, se me metió en la cabeza como una astilla bajo la piel. Imposible de sacar. Pasaron unos 40 minutos. Entonces empezó el frío. Un frío que no venía de afuera, sino de adentro del coche. Revisé la ventilación. Todo estaba apagado. Aún así, el parabrisas se cubría de vapor. Encendí la calefacción, pero lo único que salió fue un aire gélido que parecía llevar escarcha. Solté un insulto bajo, frotándome las manos, pero no ayudó. Afuera, la luna apenas iluminaba el paisaje rocoso, distorsionado por una neblina que se arrastraba desde las laderas. Entonces lo vi. Una silueta en medio del camino. Clavé los frenos. No era un animal. Era una figura humana. O al menos eso creí. Reduje la velocidad a paso lento. El vapor seguía acumulándose por dentro. Cuando me acerqué lo suficiente, lo distinguí con claridad. Un hombre inmóvil, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha. No hacía nada. No se movía. Solo estaba ahí, justo donde ningún ser humano debería estar parado. Sentí el estómago hacerse nudo. Toqué el claxon. Nada. Grité, bajando apenas la ventana, pero mi voz se deshizo en el aire. El tipo seguía sin inmutarse. La neblina se cerraba a su alrededor como si él la llamara. Y entonces, cuando ya estaba a punto de retroceder, escuché algo que me hizo quedarme helado. El golpeteo de cascos. Un sonido acompasado, metálico, resonando entre la niebla. Volteé el rostro buscando el origen, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la curva devorándolo todo. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Y en ese momento el hombre del sombrero giró el rostro hacia mí. No era un rostro, o no del todo. Estaba cubierto por un velo negro, delgado, como una gasa flotante. Se notaba la forma de una cara, pero no había ojos, ni boca, ni expresión. Solo sombra.
Metí marcha atrás. Las llantas chirriaron, pero antes de poder moverme, la neblina cayó como una cortina sobre el auto. Y los cascos se detuvieron. El motor se apagó de golpe. Giré la llave. Nada. El coche estaba muerto. Y en ese silencio tan espeso que casi dolía, escuché algo más. Un chirrido metálico. Detrás de mí. No quise mirar, pero lo hice. Vi el reflejo en el espejo. Y ahí venía. Una carroza antigua, como sacada de un cuadro. Negra, con detalles dorados empolvados por el tiempo. Los caballos que la tiraban no eran normales. Eran enormes, de un negro imposible, como si absorbieran toda luz. No había cochero. Las riendas flotaban en el aire como movidas por unas manos invisibles. Y el hombre de sombrero caminaba hacia ella. Subió sin prisa, sin ruido, como si flotara en lugar de caminar. Lo vi abrir una puerta lateral en la carroza. Un portón pequeño, pesado, que se deslizó como si los siglos no hubieran pasado por sus bisagras. Entró sin voltear, y en cuanto lo hizo, la neblina pareció desvanecerse apenas un poco. Por un instante me atreví a pensar que eso era todo, que tal vez, de alguna forma, todo había terminado. Respiré hondo. Iba a intentar encender el coche otra vez cuando los caballos se detuvieron justo frente al cofre. Las puertas de la carroza se abrieron. Esta vez, no fue una rendija discreta. Fue un golpe seco, violento, que dejó al descubierto un interior imposible. Oscuridad pura, como si dentro no existiera espacio ni tiempo, solo un abismo hecho de sombra. Y entonces desde adentro lo escuché. Una voz, no era una voz fuerte, ni siquiera clara. Era un susurro apenas audible, pero que se metía directo en la cabeza. No decía mucho, solo una palabra. Sube. El aire dentro del coche se congeló. No podía moverme, pero mis manos sí, como si ya no me pertenecieran. Se fueron solas hacia el seguro de la puerta. Lo levantaron. Clic. Ese pequeño sonido me hizo temblar más que cualquier otra cosa esa noche. Estaba a punto de abrir la puerta, cuando una luz me deslumbró de golpe. Un claxon ensordecedor retumbó detrás de mí. Un tráiler venía a toda velocidad y frenó con fuerza, apenas a unos metros. Me cegó por un instante y, como si esa luz tuviera algún poder, el hechizo se rompió. El conductor bajó de inmediato, corriendo hacia mí. ¿Estás loco o qué? Estás en medio del maldito camino. Parpadeé. El frío se había ido. El motor volvió a rugir como si nunca se hubiera apagado. El hombre me observaba con más que enojo. Tenía miedo en los ojos. No por mí, sino por lo que intuía que yo había visto. No dijo nada más. Solo me hizo una seña para que lo siguiera. Lo hice. No pregunté. No hablé. Desde esa noche no volví a manejar por la Sierra de los Cuervos al anochecer. Ni siquiera lo consideré. Y aunque nunca cuento esta historia, cada vez que alguien menciona esa carretera, noto algo en sus ojos. Un reflejo. Una sombra. Un reconocimiento. Porque ahora sé que esa leyenda de la carroza no era solo un cuento para espantar. Era una advertencia. Y aunque no sé por qué esa noche no me llevó a mí, pasaron semanas antes de que pudiera dormir tranquilo. Incluso entonces, en la oscuridad de mi cuarto, algo persistía. No eran pesadillas. Era peor. Era la certeza de que lo que vi no fue un sueño, ni una alucinación. Lo que vi fue real, y me eligió. Comencé a investigar por mi cuenta, en foros viejos, en archivos olvidados de periódicos locales, en conversaciones clandestinas en gasolineras de madrugada. Todos los caminos me llevaban a lo mismo, la carroza. No tenía una sola versión oficial, pero cada historia coincidía en algo. La aparición del hombre del sombrero, el frío anormal, el silencio espeso, los caballos negros como la noche y la voz que te invita a subir. Algunos decían que era un castigo, otros un transporte hacia el otro lado. Pero hubo un testimonio que me hizo temblar más que ninguno. El de un anciano, en una fonda al borde de la sierra, que me dijo sin mirarme a los ojos: la carroza no busca a cualquiera, busca a quienes están vacíos por dentro, a los que ya no le temen a morir, porque ya se sienten muertos. Volví a casa, con esa frase clavada en la cabeza. ¿Era eso lo que me salvó, o fue lo que me marcó? Desde entonces han pasado años. Nunca volví a cruzar por ese camino, pero a veces sueño con la niebla, con el golpeteo de los cascos sobre el asfalto, con las puertas abriéndose, y siempre despierto antes de escuchar la voz. Hasta hace poco.
Hace unas noches la escuché de nuevo, clarísima. Sube, pero no estaba dormido, no estaba soñando, estaba en mi garaje, en la madrugada, mirando por la ventana del coche, y ella estaba ahí, la carroza esperando. El viejo motor del carguero GMC del 72 gruñía con fuerza mientras trepaba las peligrosas curvas de la sierra. Eran casi las 3 de la mañana y el viento, típico de ese tramo maldito, sacudía la carrocería como si quisiera empujarla fuera del camino. Las luces delanteras apenas lograban atravesar la densa bruma que serpenteaba entre las formaciones rocosas, dibujando figuras efímeras que se desvanecían tan pronto como aparecían. Isaías, un transportista curtido por los años y la carretera, había salido de Mexicali pasada la 1, llevando un lote de refacciones mecánicas con destino a un taller en Tijuana. Aunque había recorrido esa ruta en más de una ocasión, esa madrugada se percibía distinta. El aire era más opresivo, más espeso, el silencio más presente, y la niebla impenetrable. El zumbido del viento se colaba por las rendijas del vehículo, generando un sonido que parecía un susurro incesante. Muchos de sus colegas del gremio hablaban de ese tramo como un sitio maldito, cuentos de desapariciones, luces inexplicables en la distancia, gritos surgidos de la nada. Isaías siempre se burló de esas anécdotas, adjudicándolas a la fatiga o al mezcal adulterado. Pero esa noche, mientras la soledad lo envolvía, empezó a entender por qué tantos hablaban en voz baja sobre ese lugar. Encendió un cigarro para espantar el sueño. El humo se mezcló con el vapor que brotaba de su boca y se disipaba con la respiración pesada. Miró de reojo el reloj en el tablero, 3:15, y fue entonces que la vio. En una curva cerrada sobre el arcén derecho, una figura se recortaba contra la niebla. Una mujer, de pie, con una túnica oscura. En su mano sostenía un vaso. Isaías redujo la velocidad parpadeando, seguro de que era una ilusión óptica. Pero número. Seguía allí, inmóvil. Su silueta apenas se distinguía entre la neblina y sin embargo parecía parte del paisaje desde siempre. Detuvo el vehículo a unos pocos metros. Todo en su interior gritaba que siguiera, que no se detuviera, pero algo, quizás la intriga o una curiosidad que no sabía que tenía, lo hizo bajar la ventanilla. El viento helado le golpeó el rostro. Olía a tierra mojada y electricidad. «Buenas noches», dijo, sin saber muy bien por qué. Ella giró lentamente el rostro hacia él. No pudo distinguir con claridad sus facciones, apenas el contorno pálido de un rostro delgado. Levantó el vaso. «¿Tiene sed?». Su voz era apenas un hilo de aire, casi confundido con el ulular del viento. Isaías se sintió un poco ridículo, pero lo cierto era que tenía la garganta seca como papel. El agua que llevaba se había terminado horas antes. Bajó del camión, con paso inseguro. El suelo crujió bajo sus botas mientras la figura lo esperaba inmutable. A medida que se acercaba pudo distinguirla mejor. Era alta, delgadísima, de piel casi translúcida. Pero lo que lo impactó fueron los ojos, un gris tan profundo que parecía reflejar el cielo en tormenta. Ella le extendió el vaso. Isaías lo tomó. «Gracias», murmuró y bebió. El líquido estaba frío y claro, como si viniera de un manantial. Sintió alivio inmediato. Pero pronto algo en el sabor cambió, un regusto metálico extraño. Bajó el vaso y lo examinó. Aún parecía transparente, aunque una leve tonalidad rojiza danzaba en el fondo, casi imperceptible. «¿Qué es esto?», susurró frunciendo el ceño. Al levantar la mirada, la mujer ya no estaba. Miró a su alrededor. Nada. Solo neblina, viento y oscuridad. El vaso seguía en su mano temblorosa. Sintió un escalofrío. Subió al camión apresurado y lanzó el vaso al suelo. Al intentar arrancar, las llaves resbalaban de sus dedos. Por fin el motor rugió, pero algo en su cuerpo no estaba bien. Las palmas de sus manos estaban cubiertas por una fina capa gris como ceniza. Respiró profundo. Se obligó a seguir adelante. La carretera seguía curvándose sin sentido, cada giro igual al anterior. Aceleró. Y justo entonces, una figura cruzó frente al vehículo. Frenó de golpe. Nada. No había nada al frente. El viento había cesado. Solo quedaba un silencio antinatural. Y entonces la volvió a ver. Isaías se pasó la mano por la frente, empapada en sudor frío. El volante temblaba bajo sus dedos.
Miró el espejo retrovisor con el corazón golpeándole las costillas. Y allí estaba, de pie justo en el centro del camino, inmóvil como una estatua. La túnica ondeaba levemente, como si el viento solo soplara para ella. En sus manos seguía el vaso, alzado a la altura del pecho, como una ofrenda. Su rostro seguía oculto en sombras, pero sus labios se movían. Aunque ningún sonido llegaba, Isaías supo que le hablaba. Y lo más aterrador, sentía que podía entenderla. Pisó el acelerador con toda su fuerza. El camión rugió como una bestia herida y se lanzó de nuevo al asfalto. La figura desapareció del retrovisor por un instante, solo para reaparecer unos metros más adelante, una y otra vez, a un costado del camino, en cada curva, en cada espejo, siempre ahí, siempre esperando. Era como si la carretera se estirara, como si no avanzara un solo kilómetro, como si estuviera atrapado en un circuito que no tenía salida. El paisaje se repetía con ligeras variaciones, las rocas, las sombras, la neblina, pero siempre estaba ella, la mujer, la monja, la que ofrecía el vaso. Isaías gritó como no lo había hecho en años. Golpeó el volante, las ventanas, el tablero, pero no servía de nada. La carretera era ahora un sueño del que no podía despertar. Y entonces, sin aviso, la luz cambió. Un tenue resplandor azul empezó a dibujarse en el horizonte. El cielo clareaba. El alba finalmente se abría paso. Y con ese cambio, como si una maldición se debilitara con la llegada del sol, la carretera pareció soltarlo. Las curvas empezaron a lucir familiares. Las formaciones rocosas perdieron su silueta amenazante. El viento seguía, pero ya no aullaba. Solo susurraba. Cuando divisó una gasolinera a la distancia, no supo si reír o llorar. Detuvo el camión con torpeza, descendió tambaleándose y se dejó caer sobre sus rodillas. Un anciano delgado y de rostro curtido por el sol salió de la tienda del lugar con una taza de café en la mano. ¿Veníamos desde Mexicali?, preguntó con la voz tranquila. Isaías asintió aún sin aliento. ¿Y cruzaste por la sierra esta noche? El transportista levantó apenas la cabeza. No necesitaba responder. El viejo ya lo sabía. ¿La viste?, preguntó el hombre dando un sorbo a su taza. ¿Te ofreció el vaso? Isaías tragó saliva. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Solo logró asentir. El anciano bajó la mirada con una mezcla de resignación y lástima. Dicen que si tomas del vaso de la monja, ella te acompaña. No importa dónde vayas. A veces pasan años sin que aparezca, pero siempre vuelve. Isaías permaneció en silencio. Sabía que aunque había salido de la Rumorosa, una parte de él se había quedado allí, y otra se había traído algo de regreso. Y desde entonces, cada tanto, en caminos solitarios, en gasolineras vacías, o incluso al doblar una esquina en la ciudad, el reflejo de su retrovisor le muestra lo que nadie más ve. Una figura de negro de pie, con un vaso en la mano esperando que tenga sed otra vez. La autopista serpenteaba entre los riscos como una vieja cicatriz abierta, marcada por años de accidentes y leyendas que nunca fueron del todo olvidadas. A ese tramo lo conocían como el Paso de los Lamentos, un lugar donde el viento no solo aullaba, parecía murmurar advertencias. Para quienes crecimos en los alrededores de Tecate, era bien sabido que no se debía circular por ahí después de que el sol desapareciera tras los cerros. Pero el trabajo, como siempre, no entiende de miedos heredados. Eran casi las 8 de la noche cuando Julián, encargado de entregas para una compañía de distribución en la zona fronteriza, por fin terminó de cargar el camión. Un fallo en el inventario lo había retenido más tiempo del que esperaba. Para cuando giró la llave y el motor rugió, el cielo ya estaba cubierto de nubes espesas, ocultando por completo la luna. Ni modo, se dijo mientras ajustaba el cinturón y subía el volumen de la radio. El tramo inicial fue tranquilo, con la carretera desierta y apenas iluminada por los faros del vehículo. Las curvas se sucedían, los acantilados parecían tragarse la poca luz que ofrecía la noche, y el viento, fuerte y cortante, sacudía el tráiler como si intentara desviarlo del camino. Pero entonces algo cambió. Primero, la radio empezó a emitir un zumbido seco, como interferencia. Luego vinieron los chasquidos. Julián pensó que se trataba de problemas con la señal, pero cuando el ruido pareció imitar una respiración profunda, cercana al micrófono, su cuerpo se tensó. Bajó el volumen con incomodidad,
y el aire a su alrededor pareció cambiar. Se volvió más espeso, cargado con un aroma a tierra mojada y madera podrida. El viento, que hasta hacía poco rugía entre las montañas, había desaparecido. Solo quedaba un silencio que no era natural. El tipo de silencio que pesa. Sintió la palma húmeda sobre el volante y bajó un poco la ventanilla. El frío que entró le dio escalofríos, pero no despejó el aire, ni el olor. Entonces lo oyó, un chirrido seco, cadencioso. Primero lejano, luego más claro. Pensó que eran los amortiguadores, pero el ritmo no coincidía con el del motor ni el de las ruedas. Era otra cosa, algo que avanzaba lentamente sobre el asfalto. Miró por los espejos, solo oscuridad, pero el sonido se acercaba. Muchos hablaban de aquella leyenda, la carreta sin conductor. Decían que aparecía en noches sin luna, arrastrando algo invisible sobre la ruta. Su abuelo lo juraba. Quienes la escuchaban jamás volvían a dormir igual. Julián solía reírse de esas historias. Hasta esa noche, el reloj digital marcaba la 1:02 de la mañana. El camión comenzó el descenso más temido de todo el trayecto. Una bajada abrupta, flanqueada por precipicios. Fue ahí donde la radio volvió a emitir ruidos, esta vez más confusos. Murmullos, frases en una lengua que no entendía. Vieja, intensa. Los susurros aumentaban, entrecortados y cada vez más angustiantes. Instintivamente miró por el espejo derecho. Allí estaba. Una carreta antigua, gigantesca, avanzaba sobre el asfalto sin ayuda de animales ni chofer. Sus ruedas de madera giraban lentas, emitiendo un crujido que parecía astillar el aire. Estaba cubierta por un paño oscuro que ondeaba sin viento. No dejaba rastro, pero Julián la sentía pesada, presente. El miedo lo invadió por completo. Pateó el acelerador, pero el camión apenas respondió. El motor bramaba, pero el vehículo no parecía ganar velocidad. La bajada se estiraba como si no tuviera fin, como si estuviera atrapado en un ciclo imposible. La carreta seguía allí, cada vez más cerca, cada vez más real. La radio se apagó de golpe, y el rechinar también. En ese instante, Julián se atrevió a mirar hacia atrás, pero ya no estaba, o eso pensaba. Un ruido seco, como un golpe en el techo, lo hizo saltar del asiento. Su respiración se aceleró. Se giró hacia el asiento del copiloto, vacío, pero no estaba solo. Sintió algo, un susurro, directo al oído. No entendió las palabras, pero el tono era una súplica. Fue entonces que miró el espejo lateral. Y lo que vio, lo paralizó por completo. La carreta seguía allí, justo a su lado, avanzando a la misma velocidad que el camión. Las ruedas giraban con un ritmo hipnótico, como marcando una cuenta regresiva invisible. Pero lo que más aterraba a Julián no era la carreta en sí, sino lo que empezaba a descubrir debajo de la lona que la cubría. Una ráfaga de viento inesperado levantó parte del manto, y en el breve destello que los faros alcanzaron a iluminar, Julián vio lo imposible. Un conjunto de cuerpos amontonados, secos, deformes, como figuras de cera fundida, con los ojos abiertos y vacíos, mirando en su dirección. Todos parecían haber sido capturados en un momento eterno de terror absoluto. Uno de ellos tenía su mismo rostro. Gritó. No pensó, solo reaccionó. Giró el volante bruscamente intentando alejarse, pero la carretera era estrecha y la curva venía justo encima. El camión derrapó, rozó el filo del abismo, y durante una fracción de segundo, sintió que el mundo se apagaba. Cuando abrió los ojos, no supo cuánto tiempo había pasado. Estaba estacionado en una cuneta de tierra, a un lado del camino. El motor seguía encendido y todo parecía en silencio. No había rastro de la carreta. No había huellas, ni ruido, ni niebla. Solo él, y el sonido ahogado de su respiración. Julián logró completar el viaje esa noche, aunque nadie supo explicar cómo había llegado con las luces del camión apagadas y la caja trasera completamente vacía. Desde entonces, se niega a tomar esa ruta, aunque eso le costó el empleo. Vive con las persianas siempre cerradas, la radio desconectada y los espejos cubiertos. Pero, aún así, cada cierto tiempo, en medio del silencio, asegura escuchar el crujido lejano de ruedas de madera que se acercan lentamente. Y lo peor no es oírlas, lo peor es saber que si vuelves a mirar podrías verte otra vez ahí dentro.